Gracias a Asian Doll, al principio se hizo creer a la gente que King Von había culpado a sus amigos por dejarlo morir antes de exhalar su último aliento. Pero ahora, un miembro del personal del hospital ha hablado y la verdad es mucho más inquietante. Esta nueva revelación se produjo poco después de que el primo de Von hiciera una escalofriante afirmación. Se suponía que iba a someterse a 3 operaciones. Superó 2, pero se levantó de la cama después de la segunda y supuestamente empezó a pelear con la enfermera. ¿Qué ocurrió realmente en los últimos momentos de King Von? Prepárense, porque estos detalles son más oscuros de lo que nadie esperaba. Últimas palabras. Las calles hablan. Las junglas de asfalto de Chicago susurran historias sobre sus soldados caídos, pero en el caso de King Von, incluso sus últimos momentos desataron la polémica. La leyenda del O-Block abandonó este mundo el 6 de noviembre de 2020, pero lo que dijo antes de morir depende de a quién se le pregunte. 2 voces son las que más se alzan en esta disputa. La de su manager, Jameson Francois, y la de su exnovia, Asian Doll, quienes afirman tener versiones diferentes de la verdad. Asian Doll, cuyo nombre real es Misharon Jermeisha Allen, fue el amor de Von mientras él vivía y afirmó conocer sus últimos pensamientos tras su muerte. La reina del drill recurrió a las redes sociales en los días posteriores al asesinato de Von y publicó lo que, según ella, fueron sus últimas palabras, unas palabras que pintaban un cuadro de traición y abandono. Según las publicaciones ahora eliminadas de Asian Doll en X, antes Twitter, las últimas palabras de Von fueron una dura acusación. Dejasteis que esos negros se metieran conmigo. Dejad de llorar. Dejasteis que me mataran. Estas supuestas palabras sugieren que Von murió sintiéndose abandonado por su propia gente, que su equipo no le protegió cuando se acercaba el peligro. Pero, ¿cómo sabía ella esas palabras si no estaba en el hospital? Asian Doll afirmó que recibió esta información a través de un asesor espiritual que podía comunicarse con Von después de su muerte. Esta afirmación sobrenatural llamó inmediatamente la atención, y muchos cuestionaron la validez de la información obtenida por tales medios. Estoy hablando con Von a través de mi asesor espiritual, explicó según se informa en mensajes de texto que más tarde fueron revelados por el manager de Von. Él me lo cuenta todo. Las opiniones estaban divididas. ¿Era la cruda verdad desde el más allá o una invención nacida del dolor y el deseo de seguir conectada con el legado de Von? Jameson Francois, también conocido como Track, no era solo el manager de Von, sino que estuvo presente en sus últimos momentos y recibió varias balas durante el mismo incidente que le costó la vida a Von. Cuando escuchó las afirmaciones de Asian Doll, no estaba dispuesto a dejarlas pasar sin responder. En entrevistas y publicaciones en redes sociales, Francois presentó una versión completamente diferente. Según él, las últimas palabras de Von se centraron en el amor, no en la traición. Las últimas palabras de Von fueron: decidle a Lil Durk y a sus fans que los quiere. Esta versión pintaba los últimos momentos de Von como reflexivos y agradecidos, pensando en su mentor y en los seguidores que le ayudaron a construir su carrera. Francois no se anduvo con rodeos al abordar las afirmaciones de Asian Doll. Durante una entrevista con DJ Academics, desestimó su relato calificándolo de mierda ridícula. Tienes que calmarte. 1. Tú no estabas allí. Entonces, ¿cómo puedes hacer suposiciones y acusar a los chicos de hacer esto y aquello? Y las últimas palabras de las que ella habla están en el último mensaje que puedo mostrarte. Desafió directamente su credibilidad al exponer mensajes de texto en los que ella mencionaba haber hablado con Von a través de un asesor espiritual. Ella está hablando de que habló con Von a través de su asesor espiritual después de su muerte, afirmó Francois con evidente frustración. Enfatizó su propia credibilidad, señalando su presencia física en la escena y las lesiones que sufrió junto a Von. Que otra persona ajena al caso y cercana a Von siga con toda esta mierda ridícula, advirtió Francois en Instagram Stories, prometiendo revelar más si las acusaciones continuaban. Su relato de primera mano tenía peso, respaldado por la autoridad de alguien que no solo estaba presente, sino que también resultó herido en el mismo violento intercambio. En 2025, años después de la muerte de Von, comenzó a circular por internet una nueva versión, aún más dramática que las anteriores. Vídeos con títulos como «Nuevo vídeo de King Von saltando de su cama de hospital en busca de su pistola durante la operación y muriendo» aparecieron en plataformas como YouTube y World Star Hip Hop, sugiriendo un final explosivo para la vida del rapero. Estas afirmaciones pintaban un cuadro de Von luchando desesperadamente con el personal del hospital, tratando de encontrar su arma incluso mientras los profesionales médicos intentaban salvarle la vida. Según estas historias, fue este último estallido de instinto callejero.
buscar su arma en lugar de aceptar la ayuda médica, lo que finalmente le causó la muerte por shock. Una publicación en Reddit afirmaba que alguien llamado Bailo explicaba cómo murió King Von durante la cirugía. Saltó de la cama luchando y buscando su pistola y murió. Estas dramáticas afirmaciones se difundieron por las redes sociales, acumulando cientos de comentarios y miles de visitas. Bailo, primo de King Von, apareció pronto en entrevistas diciendo: le hicieron 3 operaciones, pero sobrevivió. Ellos, se suponía que le iban a hacer 3 operaciones, pero solo le hicieron 2. Saltó de la cama después de la segunda operación y empezó a pelear. Supuestamente, empezó a pelear con la enfermera y le preguntó dónde estaba su pistola. Continuó explicando que King Von habría salido con vida, y luego murió porque entró en shock. Así que supongo que si se hubiera quedado allí tumbado, probablemente habría sobrevivido. Mientras se debatía acaloradamente sobre lo que se dijo en esos últimos momentos, una fuente podría haber tenido la verdad objetiva. Las imágenes de las cámaras de vigilancia. El tiroteo fuera del Monaco Hookah Lounge fue captado por las cámaras, y las imágenes circularon ampliamente por Internet y fueron confirmadas como auténticas por la policía de Atlanta. Las imágenes mostraban la discusión, la escalada hasta la confrontación física y el trágico intercambio de disparos que acabó con la vida de Von. Se convirtieron en una prueba fundamental en la investigación y en los cargos posteriores contra Timothy Leaks. A falta de pruebas irrefutables, son las calles las que finalmente deciden qué versión de los últimos momentos de Von eligen creer. Para algunos, las afirmaciones de Asian Doll sobre la traición coinciden con la dura realidad de la vida en la calle, donde la lealtad se pone a prueba con frecuencia y a menudo se encuentra deficiente. Para otros, el relato de Francois sobre el amor que Von sentía por Durk y sus fans habla del crecimiento y la perspectiva que adquirió Von en su viaje desde las calles hasta el éxito. La versión de Asian Doll refleja la traición que muchos sienten en las calles, donde incluso tus allegados pueden fallarte cuando la presión aumenta. El relato de Francois refleja el crecimiento que muchos vieron en Von, un soldado de la calle que encontró un propósito y una conexión a través de su arte y la plataforma que éste le proporcionó. Quizás la verdad más importante no esté en las palabras concretas que se pronunciaron, sino en el hecho de que, años después, la gente sigue preocupándose intensamente por lo que dijo Von en sus últimos momentos. Su impacto fue tal que sus últimas palabras se convirtieron en un territorio disputado, con diferentes facciones luchando por controlar la narrativa de cómo cayó un rey. En el O-Block de Chicago, los murales de Von mantienen vivo su recuerdo. En Atlanta, las reuniones conmemorativas marcan el lugar donde se derramó su sangre. En Internet, su música sigue acumulando millones de reproducciones. A pesar de todo, el debate sobre sus últimas palabras continúa. Testimonio de una vida que terminó demasiado pronto, pero que dejó una huella tan profunda que incluso su último aliento se convirtió en leyenda. Las calles siempre recordarán a King Von, no solo por cómo vivió o cómo murió, sino por el legado que dejó. Independientemente de si sus últimos pensamientos fueron de traición o de amor, lo que es innegable es que la voz de Von sigue resonando en la cultura y que su historia continúa desarrollándose incluso después de que se escribiera su último capítulo. En vida y en muerte, King Von siguió siendo lo que siempre fue, una figura compleja cuya verdad cambiaba dependiendo de quién la contara, una leyenda callejera, un narrador y una contradicción andante. Pero, ¿qué fue lo que realmente le llevó a su trágico final? Leyendas de la calle y enemistas mortales. El ascenso y la caída de King Von. Antes de las sesiones de estudio, antes de los millones de reproducciones, antes de que el nombre King Von significara algo para alguien fuera del South Side de Chicago, Davon Daquan Bennett era solo otro hijo más de la jungla de asfalto. Nacido el 9 de agosto de 1994, Von heredó algo más que el ADN de su padre. Heredó O-Block, uno de los barrios más famosos de Chicago, llamado así en honor al miembro de una banda asesinado O.D. Perry, y considerado el barrio más peligroso de la ciudad. En su adolescencia, Von ya se había labrado una reputación. Los Black Disciples no eran una pandilla cualquiera, sino el órgano rector del O-Block, y Von ascendió en sus filas gracias a una combinación de lealtad, valentía y lo que muchos describirían más tarde como una predisposición natural a la violencia. Antes de tocar un micrófono, Von había tocado armas, se había metido en líos y se había forjado una reputación en las calles que hacía que incluso los veteranos más curtidos se anduvieran con cuidado a su alrededor. Su primer encontronazo importante con la ley se produjo con solo 16 años, cuando fue acusado de robo a mano armada en 2011. Mientras estaba encerrado, obtuvo el título de secundaria.
lo que demuestra que, incluso entre rejas, la mente de Vaughn seguía activa, planeando cualquier futuro que fuera posible. Pero el sistema no había terminado con Vaughn, y Vaughn no había terminado de poner a prueba sus límites. La puerta giratoria entre las calles y las celdas seguiría girando durante su primera etapa adulta. Lo que diferenciaba a Vaughn de otros muchos jóvenes en situaciones similares no era solo su disposición a participar en actividades callejeras, sino su capacidad para narrarlas. Vaughn tenía el don de la narración, una forma de expresarse que transportaba a los oyentes directamente a su mundo. Este talento acabaría llamando la atención de Lil Durk, también natural de Chicago, miembro fundador de Only the Family, OTF, y uno de los cerebros del drill. En 2018, Durk vio en Vaughn algo que trascendía al típico soldado de la calle. Lo fichó para OTF, dándole la plataforma para transformar sus narraciones callejeras en grabaciones de estudio. El single debut de Vaughn, Crazy Story, salió a la venta en diciembre de 2018, y el resto, como se suele decir, es historia. Aunque en el caso de Vaughn, la historia y la leyenda callejera a menudo se difuminan, creando el misterio que elevó su carrera y complicó su legado. Entre los casos más notorios relacionados con Vaughn se encuentra el asesinato en 2014 de Gakira K.E. Barnes, una adolescente miembro de una banda asociada con los Gangster Disciples. Vaughn fue interrogado como sospechoso, pero la policía no pudo construir un caso sólido debido a las inconsistencias en las declaraciones de los testigos. Años más tarde, en 2021, documentos desclasificados nombrarían a Vaughn como el asesino, aunque nunca fue acusado formalmente durante su vida. Vaughn también se enfrentó a cargos formales por el tiroteo de Malcolm Stuckey en mayo de 2014, junto con 2 cargos de intento de asesinato por herir a otras 2 personas. Este caso llegó a juicio y Vaughn fue finalmente absuelto en diciembre de 2017 tras alegar defensa propia. Un resultado que no hizo sino reforzar su reputación de ganar casos y escapar de las garras de la justicia. Aún más impactantes fueron las acusaciones reveladas en documentos del FBI publicados en enero de 2023, que sugerían que Vaughn había puesto un precio de $50,000 por la vida de su rival, el rapero Carlton FBG Doc Weekly, y que posteriormente había aumentado la recompensa a $100,000. Weekly fue asesinado en agosto de 2020 y 5 miembros de O-Block fueron finalmente condenados por el asesinato, aunque Vaughn nunca fue acusado. Aunque muchas de estas acusaciones carecían de pruebas legales definitivas, Vaughn nunca fue condenado por asesinato. Contribuyeron a crear una imagen que mezclaba el arte y la realidad de tal manera que resultaba difícil separar la realidad de la ficción. Sus letras a menudo contenían relatos detallados de violencia que muchos oyentes interpretaban como confesiones veladas, lo que difuminaba aún más la línea entre la expresión artística y la autobiografía. El enfrentamiento entre King Von y Quando Rondo no comenzó como una disputa personal, sino como una prolongación de las tensiones existentes entre sus respectivos bandos. La lealtad de Von a Only the Family, OTF, de Lil Durk, y la asociación de Quando con el sello Never Broke Again, NBA, de NBA Youngboy, lo situó en lados opuestos de una división dentro de la industria que se fue extendiendo cada vez más al mundo real. Los primeros signos de fricción aparecieron alrededor de 2018 a 2019, cuando Von criticó públicamente la música de NBA Youngboy durante una sesión de Instagram Live. ¿De qué coño habla Youngboy en esta canción, tío? Está diciendo locuras. Ni siquiera es así. Ahora está en su mejor momento. Cap. Los comentarios de Von, aunque parecían más despectivos que amenazantes, sembraron las semillas de lo que se convertiría en un conflicto mortal. A pesar de esta tensión inicial, el propio Von restó importancia a la gravedad de la situación pocos días antes de su muerte. En una entrevista, afirmó: "No hay ninguna disputa entre raperos ni ninguna disputa real, a menos que alguien resulte disparado". Estas palabras resultarían trágicamente proféticas. El 6 de noviembre de 2020, Von y su grupo salían del club Opium Nightclub en Atlanta, cuando se encontraron con el grupo de Quando Rondo en el Monaco Hookah Lounge, alrededor de las 4 de la madrugada. Las imágenes de las cámaras de seguridad, que más tarde circularon ampliamente por internet, captaron lo que sucedió a continuación. Von se acercó al grupo de Quando Rondo. Se produjo un altercado verbal que se intensificó hasta convertirse en una pelea física y finalmente estalló en un tiroteo. Varios testimonios, incluidas las declaraciones posteriores de Quando Rondo, sugieren que el grupo de Von inició la confrontación física. Cuando afirmó más tarde, en una entrevista con Angela Yee, en abril de 2021, que estaba dormido en un coche cuando comenzó el incidente y que ni siquiera sabía que se trataba de Von hasta el día siguiente, enfatizando:
Nunca en mi vida había tenido palabras con ellos. Nunca. A medida que la situación se intensificaba, Timothy "Lul Tim" Leaks, un socio de Quando Rondo, presuntamente disparó los tiros que alcanzaron a Von. 6 personas resultaron heridas durante el caótico intercambio, con 3 víctimas mortales, entre ellas Von. Tanto policías de Atlanta en servicio como fuera de servicio estaban presentes y dispararon sus armas durante el incidente, lo que añadió otra capa de complejidad a una escena ya caótica. Von fue trasladado a un hospital en un vehículo privado, pero sucumbió a sus heridas. Al día siguiente, 7 de noviembre de 2020, Timothy Leaks fue detenido y acusado de homicidio doloso en relación con la muerte de Von. El propio Leaks había resultado herido durante el tiroteo y fue detenido en el Hospital Grady. Lo que comenzó como un intercambio verbal se intensificó rápidamente. Las imágenes muestran puñetazos, y Von parece ser el primero en golpear. En cuestión de segundos, el enfrentamiento 1 contra 1 se convirtió en una pelea multitudinaria, en la que participaron miembros de ambos bandos. Las acciones públicas de Quando tras el incidente avivaron aún más las tensiones. Según se informa, compró un reloj caro para Timothy Leaks, el hombre acusado del asesinato de Von, y compartió imágenes del regalo en Internet. Para el bando de Von, esto parecía más una celebración que un arrepentimiento por la violencia ocurrida. Durante un concierto virtual el 3 de abril de 2021, cuando supuestamente interpretó una letra en la que insultaba directamente a Von, «Lo pillaron sin ese palo, y ahora ese negro de mierda se ha ido. Me mearé en su tumba». Estas provocativas declaraciones, ya fueran una fanfarronada o un sentimiento genuino, no hicieron más que profundizar la división entre los dos bandos. A pesar de estas acciones incendiarias, cuando mantuvo en una entrevista con Angela Yee, el 14 de abril de 2021, que no tenía ninguna disputa previa con Von y que la confrontación le pilló completamente por sorpresa. Cuando también negó las acusaciones de que él o su equipo hubieran intentado quitarle la cadena a Von durante o después del altercado, descartando tales afirmaciones como inventos destinados a vilipendiarlo aún más. Se presentó a sí mismo como una víctima de las circunstancias que se defendía en lugar de instigar el conflicto. La disputa no terminó con la muerte de Von, sino que evolucionó y se amplió, atrayendo a círculos más amplios de ambos bandos. Lil Durk, mentor y amigo de Von, se convirtió en la principal voz que defendía el lado de Von en el conflicto. Su música contenía cada vez más referencias a la muerte de Von y amenazas veladas hacia aquellos a quienes consideraba responsables. Las redes sociales amplificaron estas tensiones, y los fans crearon el movimiento Slide for Von, que presionó a Durk para que buscara una represalia violenta. Figuras como Tekashi 6ix9ine avivaron esta presión, comentando la publicación en homenaje a Von de Durk. Nuski ahora Von y tú sigues rapeando. Ve a por un arma. La disputa en curso tendría consecuencias en el mundo real más allá de la muerte de Von. Cuando Rondo sobrevivió a un intento de asesinato en mayo de 2021 en Blackshear, Georgia. Más significativo aún, el 19 de agosto de 2022, el primo de Quando, Xavier Robinson, también conocido como Lul Pub, fue asesinado durante un tiroteo en Los Ángeles, un incidente que más tarde se relacionaría con Lil Durk en cargos federales. A pesar de todo, ambas partes continuaron utilizando la música como campo de batalla, con las letras como armas y escudos, en un conflicto que ya se había cobrado vidas y que acabaría teniendo graves consecuencias legales para los implicados. La reacción, la respuesta de Quando Rondo y las perspectivas de la calle. 3 días después de que el arresto de Lil Durk sacudiera el mundo del hip hop, Quando Rondo rompió su silencio. El 27 de octubre de 2024, publicó un mensaje en Instagram junto con el anuncio de su nueva canción, Life Goes On. Aunque nunca mencionó a Durk por su nombre, el momento y el contenido llevaron a la mayoría de los observadores a interpretarlo como una respuesta directa a la situación. «No nos metimos en esta industria musical para quedarnos atrapados en esta mierda de la calle», escribió Quando. «Todos tenemos familias y comunidades que cuentan con nosotros. Es hora de dejar todo eso atrás. Ya hemos perdido mucho, y me pesa mucho en el corazón perdonar a cualquiera con quien haya tenido problemas en el pasado. Todo es amor por mi parte. Rezo por todos». La declaración supuso un cambio radical en el tono provocador que Quando había adoptado tras la muerte de Von. Las letras jactanciosas y las publicaciones burlonas en las redes sociales dieron paso a un mensaje de reconciliación y de seguir adelante. Queda por interpretar si esto representa un crecimiento genuino o un posicionamiento estratégico a la luz de la intervención federal. En las calles se rumoreaba desde noviembre de 2020
que habría represalias por la muerte de King Von. Pero cuando finalmente se hizo justicia con Lil Durk, fue en forma de agentes federales, no de soldados callejeros. El 24 de octubre de 2024, casi 4 años después de la muerte de Von, los Marshals estadounidenses arrestaron a Durk Devontae Banks en el condado de Broward, Florida, por cargos directamente relacionados con su protegido fallecido. La acusación, presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Los Ángeles, pintaba un panorama condenatorio. Durk había supuestamente orquestado un complot para asesinar a Quando Rondo. No se trataba de un acto de violencia espontáneo, sino de una conspiración calculada que resultó en la muerte de Xavier Robinson, primo de Quando Rondo, durante un tiroteo en Los Ángeles el 18 de agosto de 2022. Los cargos eran exhaustivos y graves. Conspiración para cometer un asesinato por encargo con resultado de muerte. Uso de instalaciones interestatales para cometer un asesinato por encargo con resultado de muerte. Uso, porte y disparo de armas de fuego en un delito violento con resultado de muerte y uso de una ametralladora en un delito violento con resultado de muerte. Si era declarado culpable, Durk se enfrentaba a una pena máxima de cadena perpetua en una prisión federal, y algunos informes sugerían la posibilidad de la pena de muerte. El caso federal contra Durk se basaba en múltiples pruebas que, en conjunto, revelaban una historia de venganza premeditada. Los registros financieros mostraban tarjetas de crédito vinculadas al sello OTF de Durk que se utilizaron para organizar el viaje de 5 coacusados: Kayvon London Grant, DeAndre Dontrell Wilson, Keith Jones, David Brian Lindsay y Asa Houston. Estos hombres supuestamente viajaron de Chicago a Los Ángeles específicamente para llevar a cabo el asesinato de Quando Rondo. Los mensajes de texto implicaban aún más a Durk en la planificación, incluido uno en el que supuestamente daba instrucciones a un socio: no reserves ningún vuelo con nombres relacionados conmigo. Esto sugería que era consciente de la naturaleza ilegal de la conspiración y que intentaba ocultar su participación. Los datos de localización situaban a Durk en el Valle de San Fernando el día del tiroteo, lo que lo conectaba físicamente con la escena en el momento del incidente. Según los testigos, Durk había ofrecido una recompensa por la vida de Quando Rondo, lo que establece un claro motivo directamente relacionado con la muerte de King Von. Quizás lo más condenatorio fue el aparente intento de Durk de huir del país tras la detención de sus cómplices. Los fiscales revelaron que había reservado varios vuelos internacionales con destino a Dubái, Suiza e Italia, lo que sugiere que era consciente de su culpabilidad a medida que se cerraba la investigación. La acusación reveló la elaborada planificación detrás del tiroteo de agosto de 2022. Los 5 socios de OTF habían comprado pasamontañas y obtenido armas de fuego para preparar el atentado. Aunque el objetivo era el propio Quando Rondo, la operación acabó con la muerte de su primo, Xavier Robinson, lo que añadió otra capa de tragedia al ciclo de violencia. Durk fue detenido sin fianza en la cárcel del condado de Broward, a la espera de ser trasladado a custodia federal en Los Ángeles. Su juicio se fijó inicialmente para el 7 de enero de 2025, pero posteriormente se aplazó hasta el 14 de octubre de 2025 debido a la complejidad del caso. Los documentos judiciales revelaron el asombroso volumen de pruebas: más de 230 gigabytes de pruebas digitales y 20.000 páginas de informes que tanto la Fiscalía como la defensa necesitaban tiempo para procesar. La detención causó conmoción en la comunidad del hip hop y más allá. Los fans organizaron protestas bajo el lema Free Lil Durk, mientras que otros señalaron la triste ironía de que Quando Rondo y Timothy Leaks siguieran en libertad mientras Durk se enfrentaba a una posible cadena perpetua. La situación puso de relieve la disparidad entre la justicia callejera y las consecuencias legales. Leaks había quedado en libertad a pesar de haber sido acusado del asesinato de Von, mientras que Durk se enfrentaba ahora a toda la fuerza de la Fiscalía Federal por un presunto complot de venganza. Para agravar los problemas legales de Durk, el 24 de febrero de 2025, la madre de Xavier Robinson, Andrea Laquila Robinson, presentó una demanda por homicidio culposo contra Durk, su manager, OTF y otra empresa. Esta acción civil buscaba una compensación económica y se desarrolló en paralelo al proceso penal, lo que supuso una batalla legal en 2 frentes para el rapero de Chicago. A medida que avanzaba el caso, el equipo legal de Durk montó una defensa agresiva y presentó mociones para desestimar la acusación, alegando que se basaba en información errónea. En particular, se opusieron a que los fiscales utilizaran como prueba la letra de la colaboración de Durk con Babyface Ray, Wonderful Wayne y Jackie Boy.
argumentando que la letra había sido escrita meses antes de la muerte de Robinson y no tenía relación con el caso. Los cargos contra Durk representaban algo más que un problema legal para un artista. Simbolizaban el último capítulo de un ciclo de violencia que se había cobrado múltiples vidas a lo largo de varios años. Lo que comenzó con la muerte de King Von se había convertido en una espiral de represalias y contraataques. Y ahora, el gobierno federal había intervenido para romper el ciclo mediante el enjuiciamiento en lugar de la prevención. La saga legal que conecta la muerte de King Von con los cargos de asesinato por encargo contra Lil Durk representa más que incidentes aislados. Es el resumen de un ciclo destructivo que se ha cobrado innumerables vidas, tanto en la industria del rap como en las calles de Chicago. Este patrón de represalias y contrarrepresalias revela problemas profundamente arraigados que van mucho más allá de cualquier artista o grupo en particular. La escena drill de Chicago surgió de comunidades devastadas por décadas de desinversión sistémica, violencia policial y abandono económico. Barrios como O-Block, donde se crió King Von, se convirtieron en crisoles donde los jóvenes se enfrentaban a opciones limitadas, más allá de la afiliación a las bandas, para obtener protección, identidad y oportunidades económicas. La música que surgió de estos entornos reflejaba de forma natural sus violentas realidades, convirtiendo los conflictos locales en contenido lírico que acabaría llegando a un público global. Gracias por vernos. Si te ha gustado este video, haz clic en uno de los recuadros que aparecen en tu pantalla para ver más contenido similar.